Hola, mi nombre es Estefanía Ortega. Es un gusto para mí saludarles a toda la comunidad FATLA. Yo me encuentro en Santiago de Chile. Soy venezolana, pero hace un par de años que resido acá. El- Formo parte de la fraternidad de Perseo y estoy optando por el título de experta en comercio electrónico, para lo cual vamos a conversar un poco en este video de lo que es el posicionamiento en la web, lo que son las meta tags, las keywords y un poco acerca del espacio en las redes sociales para el comercio electrónico. Primero es importante tener claro o señalar que actualmente no basta solamente con colocar información valiosa en internet y esperar que los usuarios lleguen a esa información, sino que es necesario hacer posible que los buscadores la encuentren. Y la mejor manera de llegar a ello es a través de los motores de búsqueda, por lo que el SEO es el posicionamiento u optimización de esos motores de búsqueda. Es decir, el proceso para mejorar la visibilidad de un sitio web es el SEO. Y el proceso de mejorar la visibilidad, y no solo eso, sino de aparecer entre los resultados, entre los primeros resultados que ofrecen estos buscadores. Las fórmulas para esto se han ido estandarizando paulatinamente, creando ciertos parámetros claves que todo administrador de un sitio web o experto en comercio electrónico debe conocer. Estos estándares o estos parámetros son muchos, pero son dos los que más se destacan, que es la popularidad y la relevancia. ¿Por qué? Porque mientras más visitado sea un sitio web, mayor compartido sea, más se haya compartido su información de manera más recurrente, la información que está allí resulta más valiosa que el resto, o por lo menos así lo entienden los motores de búsqueda. Entonces, el motor de búsqueda se basa en la popularidad como un factor fundamental y es uno de los que más toma en cuenta porque él trata de replicar y se basa en la propia experiencia del usuario o lo que pudo haber sido la experiencia del usuario. Entonces, mientras más se comparte un contenido, él entiende que a más personas les ha parecido útil. Mientras que la relevancia del contenido es la relación entre las palabras expuestas en el contexto del sitio y el tema buscado. Estos dos son los factores que más toma en cuenta un motor de búsqueda para posicionar una web en un orden específico de aparición en los resultados. A su vez, el SEO puede clasificarse en dos grandes grupos, el SEO on-site y el SEO off-site. El SEO on-site se preocupa por la relevancia, asegurándose de que la web está optimizada para que el motor de búsqueda entienda lo que hay allí y cuál es el contenido de la misma. Dentro del SEO on-site incluimos entonces la importancia que tiene la optimización de las keywords, que como mencioné vamos a hablar de ellas más adelante, el tiempo de carga, la experiencia del usuario, la optimización y el código del URL, etc. Mientras que el SEO off-site es la parte del SEO que se preocupa por los factores externos, por decirlo así. Que los factores externos podemos encontrar la calidad y la cantidad de enlaces de mi página, la presencia en las redes sociales, la mención en otros medios, la autoridad de la marca, el rendimiento de los resultados. Entonces, para ello, el experto en comercio electrónico debe trabajar en el sitio web que administre para tratar de minimizar minimizar al máximo o eliminar, si es posible, todos aquellos errores o problemas técnicos para que la información sea encontrada por los buscadores al momento de hacer el rastreo. Y esto puede impactar directamente en el orden de los resultados y podamos alcanzar un posicionamiento orgánico o natural. Se entiende por posicionamiento orgánico aquel que se lleva a cabo sin necesidad de un pago adicional. Aunado a esto, es importante mencionar que lograr que se debe buscar la manera de que otros sitios web redireccionen por medio de enlaces a los usuarios a mi página, a través de las diferentes técnicas de expansión de la información y el posicionamiento de una marca. El SEO es un área muy amplia y no sé si mencionar una disciplina, pero es una disciplina que ha ido cambiando a través de los años, se ha ido innovando, ha ido incluyendo otros factores. Es responsabilidad o deber nuestro, como expertos en comercio electrónico, mantenernos a la vanguardia de dichos cambios. Estas innovaciones han ido cambiando de forma paulatina. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros nos mantengamos a la vanguardia de estos cambios? Porque es a través de las técnicas y el posicionamiento SEO de la manera en que mi página se hace más útil para los usuarios. Los motores de búsqueda han ido
aumentando, se han ido sofisticando, pero aún no son capaces de replicar la experiencia del usuario de un ser humano. Por ende, nos debemos apoyar en SEO para ayudar a encaminar a los motores de búsqueda a que entiendan sobre qué trata mi página y ellos definan en qué momento es relevante para una consulta o para otra. Entonces, en definitiva, el SEO es la mejor manera para que los usuarios nos encuentren, pero ¿cómo funcionan los motores de búsqueda? El funcionamiento de un motor de búsqueda se puede resumir en dos grandes pasos, que es el rastreo y la indexación. Un motor de búsqueda recorre la web pasando de un enlace a otro a través de lo que se llaman bots. Los bots recorren las páginas ingresando de un enlace a otro, recopilando información. Es un proceso muy rápido y empieza con una lista de direcciones web de rastreos anteriores, de consultas similares y sitemaps proporcionados por otras páginas. Los bots se sienten especialmente atraídos por aquellos sitios web que son nuevos o que han incorporado cambios recientemente. Nosotros debemos entonces atraer de alguna manera a los bots porque ellos deciden qué páginas visitar, con qué frecuencia, cuánto tiempo de rastreo van a estar en una web en específico. Por eso debemos tener un tiempo de carga óptimo, porque si no pasa a la siguiente página. Y también un contenido actualizado y atractivo para ellos. Una vez que se han rastreado las páginas y se ha recopilado la información necesaria, estas páginas se incluyen en un índice en donde se ordenan de forma ascendente el contenido y según el contenido y la autoridad y la relevancia. Esto está dentro del proceso que se llama indexación y de este modo cuando hacemos una consulta en un motor de búsqueda resulta mucho más fácil mostrar resultados el que más se relacione con la consulta que está haciendo la persona. ¿Por qué? ¿Por qué hago mención a esto? Porque al principio los motores de búsqueda se basaban en el número de veces que se repetía una palabra en el contenido de la página. Rastreaban en sus índices, hacían exactamente lo mismo que expliqué, pero buscaban aquellas páginas que incluyeran ese término en la textualidad, en la estructura de la página y ubicaban mejor a la que más veces lo repetía. Actualmente, pues como mencioné, estos motores de búsqueda han atravesado por un montón de cambios y ahora son más sofisticados y basan sus índices en cientos de aspectos diferentes, como lo es la calidad del contenido, si contiene imágenes, videos, multimedia, microformatos, animaciones. Es decir, ahora le dan más prioridad a la calidad que a la cantidad del contenido. Entonces, una vez que las páginas son rastreadas e indexadas, llega el momento en el que actúan los algoritmos. Los algoritmos son procesos informáticos que deciden qué páginas aparecen antes o después de los resultados. Una vez realizada la consulta en cuestión de milisegundos, los algoritmos actúan y estos lo hacen para de alguna manera ordenar los resultados desde los más relevantes o los que más tienen relación con las búsquedas. Esto también se apoyan en lo que se llaman las keywords o su traducción en español, palabras clave. Actualmente ellas también han ido atravesando un montón de cambios y ya no solo son palabras, sino frases clave. Su alcance ya es mucho mayor. Estas nos permiten alcanzar también un buen posicionamiento y es importante que tengamos en cuenta que la mejor manera de llegar a nuestros usuarios o a los potenciales clientes es a través de los buscadores y estos ingresan colocando una palabra, una frase. Entonces, ¿de dónde vienen y por qué usarla? Cuando una persona va a buscar algo en los buscadores, valga la redundancia, las posibilidades en la red o las respuestas son infinitas. Hay que focalizar esa búsqueda, hay que apoyar y las palabras claves nos sirven en este proceso para que ellos nos encuentren y nosotros llegar a ellos. Estas palabras deben ser seleccionadas de producto de un análisis muy exhaustivo, ya que debe ir relacionado con el enfoque comercial. Debemos tener en cuenta que cada búsqueda es única, debemos tener en cuenta de que va a depender de cada usuario, de su percepción, de su idea, de su enfoque y que cada búsqueda puede variar, así las personas finalmente estén buscando lo mismo. Entonces, debemos analizar detenidamente, evitando la redundancia, los tecnicismos o distorsionar el sentido común que le puede dar un usuario a hacer una consulta.
debemos encontrar esta frase haciendo una lista, o se recomienda hacer una lista en donde se tome en cuenta el objetivo principal de la empresa, su misión, su visión, ese producto principal que lo caracteriza, cuáles las marcas que ellos representan, cuáles son las marcas que nos representan a nosotros, y tomar en cuenta también cómo buscan a la competencia, cómo buscaríamos nosotros nuestro producto, y también tener en cuenta qué acciones puede realizar la persona una vez lea mi información, una vez adquiera mi producto. Entonces, una vez que tengamos esa lista, ya nos va a servir como una técnica, como una lluvia de ideas para extraer aquella palabra o frase clave que sea la idónea. Esta palabra o frase clave debemos incorporarla en la estructura, en el texto extenso que compone mi página, o si es posible en el título, porque de esa forma por medio del rastreo nos van a ubicar más fácil. Una keyword es entonces, en definitiva, es una palabra, un conjunto de palabras o de términos que utilizan los motores de búsqueda para encontrar las páginas, para encontrar nuestras páginas en el momento en que se haga la consulta. Ya nos podemos entonces hacer una idea muy extensa de la importancia que tiene la correcta elección de una palabra clave. Partiendo de la idea, de la realidad, de que actualmente son muy pocas las personas que van directamente al navegador a teclear una URL. Eso es mentira. Las personas están inclinadas a la utilización de motores de búsqueda, y en esos motores de búsqueda funcionan ubicando estas palabras o frases claves que coloca el usuario. Adicional a esto, ¿qué nos puede aportar una keyword? Adicional, hacer el método habitual de búsqueda de una información, y la mejor manera para que ellos lleguen a nosotros, también actúan o repercuten en los algoritmos, en la puntuación que le da un algoritmo a un motor, dentro del proceso de búsqueda. De ahí que, si queremos alcanzar un posicionamiento orgánico, es indispensable contar con una palabra clave que se encuentre también insertada en la metadescripción o en el título de mi contenido web. Entonces, esto es una pieza o una clave dentro del complejo proceso de engranaje del posicionamiento web. Pero es tan complejo que lo quiero explicar sistemáticamente. Primero, se inicia con un análisis de mi página web y de mi producto. El análisis debe ser amplio, completo, holístico, sincero y realista. Se debe tener en cuenta no solamente mi negocio de forma aislada, sino la relación con mi entorno. Debemos analizar la competencia y qué tan dominantes son las páginas que compiten conmigo para dar con esa palabra clave. Por eso digo que seamos realistas, porque hay páginas que están muy saturadas y dominadas y tienen un nivel de prestigio muy elevado, y hay que analizar esta relación. Luego, una vez que ya tenemos clara mi relación con la competencia, debemos definir cuál es mi público ideal, a quién voy dirigido, a quién quiero atraer. Hay que hacer una definición exhaustiva de sus necesidades, sus gustos, la psicología de ese consumidor, para poder llegar a acercarnos a cómo realizaría esa persona la búsqueda. Luego vendría entonces la selección de la palabra clave. Los puntos anteriores, sumados a herramientas, algunas gratuitas y otras no, pero por mencionar una, la herramienta AdWords, que nos permite medir la métrica, nos servirán para buscar esa palabra que nos interesa posicionar y saber qué tráfico tienen en internet, porque es necesario ubicar un punto de equilibrio entre las palabras muy buscadas, ¿verdad?, pero no tanto, porque tienen una enorme competencia. Entonces, claro, tampoco vamos a buscar una palabra que a nadie le interese, sino que debemos buscar ese equilibrio. Luego vamos a identificar lo que sería el long tail, se llama, que es la palabra más extensa, más larga, más descriptiva, y va orientado a atraer un tráfico de mayor calidad, o un público que se muestra realmente interesado en encontrarnos. Todas estas herramientas, y si sumamos lo que nos aportan las etiquetas de la información, nos van a ayudar a que ellos nos encuentren de forma fácil. Los meta tags, o su traducción en español, etiquetas de la información, entregan datos sobre la información que yo expongo en un sitio web. Estos códigos, esto en forma de códigos, pero estos códigos no son visibles para los usuarios finales o la persona que haga la consulta, pero sí son visibles para los motores de búsqueda o para herramientas de posicionamiento o de análisis SEO. Es un modo perfecto para que los webmasters o
los webmasters le faciliten a los motores de búsqueda información sobre mí, sobre lo que yo ofrezco. Entonces, estas vienen en un lenguaje HTML, pero como ya mencioné, estas son invisibles para el usuario final y se incorporan en el encabezado del código de una página y son de gran utilidad para que los motores de búsqueda en el momento en que hagan el rastreo nos encuentren. Entonces le va a dar mucho valor y mucha ventaja competitiva a mi página. Y va a alcanzar, por supuesto, un buen posicionamiento. Todas las técnicas de posicionamiento mencionadas anteriormente son muy valiosas y utilizadas de la manera adecuada indudablemente va a hacer que nuestra página alcance los niveles de posicionamiento que deseamos. Pero no debemos dejar a un lado, en esta era de la información, lo que realmente es el boom del momento, que son las redes sociales en Internet. Las famosas redes sociales, tenemos que tener claro que estas aparecen y desaparecen y van constantemente actualizándose y cambiando, y que definitivamente tienen a las personas, a los usuarios, en una constante curiosidad. Esta curiosidad es propia, es propia, instintiva, pero es la misma curiosidad la que nos va a permitir, como expertos en comercio electrónico, utilizarla como un elemento primordial para que ellos puedan, para usar las redes sociales para facilitar ese canal para que lleguen a nuestros productos o a los servicios que nosotros ofrecemos o a la información que queremos que llegue a ellos. Pero ¿cuál es la red social más idónea? Eso cualquier cliente nos los va a preguntar y nosotros debemos estar en la capacidad de responder eso, no solo basándonos en la popularidad de ellas o la más usada o a lo que a nosotros nos guste más o nos sentamos más cómodas utilizando, sino que esta respuesta debe ser resultado de un análisis, de una investigación exhaustiva, en donde se toma en cuenta principalmente el negocio de nuestro cliente o cuál es la razón de ser de la página del negocio. ¿Por qué? Porque no necesariamente en donde se encuentren más seguidores es la página que a mí me va a hacer un verdadero retorno de la inversión o me va a servir como una herramienta de comunicación. Debemos ubicar en aquellas páginas como más temáticas o dentro de las más populares aquellos grupos en donde se encuentren mis potenciales clientes. Hay herramientas en Internet que nos permiten ver el rating de las redes sociales a nivel mundial, pero no debemos basar nuestra respuesta o nuestra asesoría solamente en las más populares, sino que debemos hacer entonces un análisis de cuáles realmente van a beneficiar y a significar una ventaja competitiva para esta persona. Otro factor importante es evitar el uso de las redes sociales como medio en el contexto del e-commerce como una red social personal. Todas las cosas que allí se publiquen y el contenido y el lenguaje que se utilice debe ir alineado a un plan de comunicación corporativo que se debió haber establecido previamente. Saber utilizar una red social no nos convierte en un experto en comercio electrónico, porque cada cliente es distinto. Debemos utilizarla como un mecanismo para llegar a los potenciales clientes y para establecer una comunicación o una interacción con ellos, que ellos puedan ver ese medio como un medio eficaz para comunicarse con nosotros, para hacernos consultas, para hacernos sugerencias, para posicionar e incrementar la fidelidad de estos clientes y que nuestra marca sea constantemente familiar para ellos. Gracias por la atención, esto es todo y bueno, nos seguiremos viendo. Un gusto.